Ok, entonces aprovecho igual para darles una bienvenida a todos nuestros asistentes hoy en la conferencia virtual con este tema tan importante que es cómo implementar el nuevo decreto 1443 y no morir en el intento en la parte de salud ocupacional. La dinámica que vamos a tener el día de hoy es, tomamos 40 minutos de conferencia y luego más o menos 15 minutos aproximadamente de preguntas y respuestas. Podemos hacerlo mediante el chat. En la parte derecha de sus pantallas vamos a encontrar el chat. Y también para comentarles que en este próximo mes de febrero del año 2015 comenzamos un diplomado con expertos en el tema, en la parte de salud ocupacional en CompuStudio, un diplomado en administración de salud ocupacional, del cual vamos a enviarles de pronto alguna información interesante para ustedes. Para comentarles, entonces está con nosotros uno de nuestros docentes en el diplomado e invitado, que es Andrea López. Ella es especialista en seguridad en el trabajo, es consultora y auditora interna de sistemas de gestión en ISO 9001, 14001 y OSHA 18001, con una trayectoria muy grande en el tema de servicios de prevención en algunas empresas muy importantes en Medellín como Seguros Bolívar, La Equidad, Sura, AXA Colpatria, Mafre, etcétera, etcétera. Hoy nos acompaña, bienvenida nuevamente, Andrea, muchas gracias por tu valioso conocimiento. Ahí tienen el email montoya8887@gmail.com de Andrea, para que de pronto también posteriormente puedan hacerle algunas preguntas y demás. Vamos a tener ubicada esta presentación posteriormente en nuestro canal de YouTube de CompuStudio para que también lo puedan consultar todo ese tema de inquietudes. Mil gracias nuevamente, Andrea. Entonces comencemos con tu exposición el día de hoy. Mil gracias a todos y bienvenidos. Mil gracias, Javier. Buenas noches para todos nuevamente. Solucionando entonces el problema técnico presentado, vamos a dar nuevamente inicio. Como Javier les contó, soy consultora en seguridad y salud en el trabajo, en sistemas de gestión ARLs que funcionan en la ciudad de Medellín, prestando servicios de prevención. El nombre es bastante llamativo y se lo quisimos dar porque digamos que desde el 31 de julio del 2014 que salió esta nueva normatividad, muchas empresas están inquietas de cómo abordar el tema, de cómo empezar a hacerlo, de cómo empezar a aplicarlo, y es por eso que pensó en esta estrategia para darle información a las personas y que tengan un mayor conocimiento de esto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el decreto 1443 del 31 de julio del 2012 es por el cual se dictan las disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿De dónde viene ese decreto o por qué en Colombia se reglamentó este decreto? Resulta que en el 2012 salió la ley 1562, en la cual en su artículo primero estableció que el programa de salud ocupacional, que era el que conocíamos por la resolución 1016, se entendería de ahora en adelante como sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí nos hacíamos muy temporada pensábamos, bueno, entonces simplemente tenemos el programa de salud ocupacional y le cambiamos el nombre y estamos cumpliendo, o definitivamente el sistema de gestión conlleva muchísimas otras cosas. Pues nos quedamos esperando 2 años y solo pues hasta este año se reglamentó qué es lo que definitivamente iba a tener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y eso es como lo que vamos a aprender o a desarrollar el día de hoy. ¿Qué quiero que conozcan? ¿Por qué Colombia o por qué cambia la normatividad alrededor del programa de salud ocupacional? Básicamente es por lo siguiente. La comunidad andina, de la cual hace parte Colombia, tomó una decisión, que es la 584, en la cual adoptó un instrumento andino en seguridad y salud en el trabajo, en la que se establecen normas fundamentales en materias de seguridad y salud. Entonces, desde ahí, con el vocabulario un poquito incoherente con la comunidad andina. Además, posterior a eso,
en el 2001, la OIT reglamentó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es por esto que en Colombia, para estar como bajo los mismos estándares, se define que los programas de salud ocupacional iban a pasar a ser sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además, no es desconocimiento para ustedes, o si no la conocían se las menciono. Acá en Colombia existe una NTC que es certificable, que es la NTC OSAS 18001, actualmente está en versión 2007, que se llama Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Entonces, digamos que por todo este tipo de cosas es que Colombia decide legislar y cambiar el vocabulario en torno a nuestra rama o al área de seguridad y salud en el trabajo. Campo de aplicación, súper importante. Esto es lo primero que tenemos que tener muy claro. Y aunque es un campo de aplicación muy abierto y que todavía alrededor de esto hay muchas preguntas, porque tenemos que pensar en las microempresas, cómo van a ser los microempresarios para implementar todo un sistema de gestión. Así nos dejó el campo de aplicación. Entonces lo que tienen que saber es que todos los empleadores públicos, privados, contratantes bajo cualquier modalidad, dependientes, contratistas, trabajadores cooperativos, cubiertos por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Listo. Entonces todas las organizaciones a hoy en Colombia deben de iniciar el proceso de implementación de seguridad y salud en el trabajo. Ahora sí, entonces iniciemos la interpretación. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que un sistema de gestión, cualquiera que sea y cualquiera de los que existen a hoy en Colombia, están bajo un ciclo PHBA. Ese ciclo PHBA es lo que hace que se convierta en un sistema de gestión, ya que lo que significa sistema de gestión es que se va a tener algo de mejoramiento continuo, de continuo mejoramiento, donde va a estar en una revisión y una verificación continua para tomar acciones pertinentes, sean preventivas, correctivas, para que sea funcional. Listo, entonces básicamente el ciclo PHBA es planificar, hacer, verificar y actuar. En el planificar simplemente describimos todo lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a medir. El hacer, como su palabra lo dice, entonces es hacer todo lo que planificamos. En el verificar vamos a hacer, a mirar, valga la redundancia, verificar que las cosas que se hicieron sea según lo planificado. Y en el actual vamos a verificar cómo vamos a mejorar la próxima vez, qué de lo que hicimos estuvo un poquito inadecuado o no fue tan conveniente para la compañía. Es por eso que el sistema de gestión va a ser de mejoramiento continuo, diferente a los programas. En los programas simplemente hacíamos un plan o un cronograma de las actividades del programa de salud ocupacional, las ejecutábamos y punto. Nunca le hacíamos auditoría. Tal vez en algunas empresas se le hacía un seguimiento importante al plan, o muchas veces los clientes cuando les pedían información respecto al programa de salud ocupacional, porque cada vez vemos que las empresas clientes nos piden para contratar con ellos todo el tema de seguridad y salud ocupacional. Entonces típicamente ocurría que pedían copia de la matriz de riesgos, copia del reglamento de higiene y seguridad programa de salud ocupacional, pero digamos que no iba un poco más allá y era potestad un poco de las personas que manejaran el tema, más lo que decía la resolución 1016, hacer como los mejoramientos al programa, pero no era como una obligación expresa, lo que en esta norma sí. Hay una cosa muy importante que les quiero recordar, que la resolución 1016 no fue derogada. Es decir, que este decreto es complemento de la resolución 1016. Esto se los digo ¿por qué? Porque no sé si recuerdan que en la resolución 1016 hablaba de unos subprogramas, subprograma de medicina preventiva, subprograma de seguridad industrial y subprograma de higiene. Estos subprogramas no desaparecen, estos subprogramas deben de estar dentro del sistema de gestión en seguridad y salud
el trabajo, porque les recuerdo, aunque en la 1443 no está específico, la 1443 en ningún momento derogó la 1016. Entonces vamos a empezar con el primer ítem y diría yo el fundamental y más importante de los sistemas de gestión. Y en este caso, por ser un sistema en seguridad y salud en el trabajo, pues y salud en el trabajo. Hay 5 ítems que son infaltables. Infaltables quiere decir que yo puedo tener una política tan larga o tan corta como quiera en la compañía, pero no me pueden faltar estos 5 ítems. ¿Listo? Entonces lo primero es establecer un compromiso que en la empresa va a... Que es muy importante que sepan qué es una política, uno cómo entiende una política. Una política es nada más que un compromiso expreso que tiene una compañía para un punto específico. Entonces vuelvo y repito, en este caso para seguridad y salud en el trabajo. Entonces lo primero que tiene que tener esa política, o a lo que estamos acostumbrados normalmente en las empresas, es que las políticas inician con lo que hace la organización. Describe la organización, qué son las actividades que desarrolla la organización. Posterior a eso, entonces, lo primero que tenemos que tener, según el decreto 1443, es el compromiso de la implementación del sistema de gestión y la gestión de los riesgos laborales que tengamos dentro de la compañía. Ahí podemos ser textuales, tal y como lo dice este primer ítem, o pudiésemos expresar típicamente los riesgos laborales que tiene la compañía, porque cada actividad económica tendrá sus riesgos muy diferentes. Lo segundo es que debe ser muy específico para la empresa, debe ser muy apropiada para los peligros y para el tamaño de la organización. Debe ser concisa, redactada con claridad, debe estar fechada, es decir, que debe tener la fecha en la que la política queda aprobada y debe ser firmada por el representante legal de la empresa. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización, es decir, que debemos tener registros, formatos de asistencia o formatos de divulgación, como lo llamemos en cada una de las compañías, de que se divulgó la política, de que se le dio a conocer a todos los niveles de la organización. Debe estar publicada para todos los trabajadores y demás partes interesadas en el lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir partes interesadas? Que tenemos que pensar en nuestros clientes, que tenemos que pensar en la comunidad, que tenemos que pensar en todas estas otras personas que visitan nuestra compañía. Si somos una empresa de ingeniería, pensar en que todos los frentes de trabajo debemos de tener también publicada la política, que esto es algo que normalmente uno se encuentra cuando audita, que la política está muy bonita, publicada en la parte administrativa o en el edificio donde funciona administrativamente, pero operativamente nunca se encuentra. Entonces este es un punto muy importante. Además, debe ser revisada una vez al año. Quiere decir que hay que controlar los cambios o controlar la versión de esa política para poder que sea trazable, revisando una vez. De la política tienen que derivarse unos objetivos. Estos objetivos entonces tienen que ser absolutamente congruentes con la política, tienen que estar alineados, tienen que ser medibles, deben de ser trazables. Por eso diría yo que uno debe ser muy cuidadoso con los objetivos. Estos son unos objetivos en el área de sistemas de gestión se conoce como los objetivos estratégicos, porque en seguridad y salud tenemos muchísimos objetivos. Y este decreto 1443, que igual lo vamos a ver más adelante, habla incluso de unos indicadores muy específicos. Quiere decir que ya estamos pensando en unos objetivos del proceso de sistema de gestión. Pero digamos que estos que se derivan de la política son los estratégicos, son los grandes, son los macros, son los donde va a estar contenido toda la gestión que yo voy a medir en seguridad y salud. Así, estos objetivos grandes me los alimenten otros objetivos pequeñitos que tengo listo. Entonces, esta resolución, además de que dice todo este tema que les estoy indicando, de que deben de ser medibles, trazables,
y que deben de ser congruentes con la política, nos da 4 ítems que no pueden faltar en los objetivos estratégicos. ¿Listo? Entonces, un objetivo es que se va a identificar, evaluar, valorar y establecer los respectivos controles para los riesgos, que se va a proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante la mejora continua, que se va a tener una mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa y que además nos vamos a comprometer a cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de salud ocupacional o de riesgos laborales. Quiere decir que estos 4 objetivos los debemos tener. Bien, entonces, digamos que se define en este decreto cuáles van a ser las obligaciones del empleador. Asimismo, define las obligaciones para las ARLs y las obligaciones para los trabajadores. Pero yo el día de hoy quise traer solamente o recordar las obligaciones del empleador para con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, él tiene que asignar las comunicaciones, debe asignar las responsabilidades, debe los cambios al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe estar rindiendo cuentas en el área de seguridad y salud en el trabajo a los demás comités, a los trabajadores que existan en la compañía. Entonces esto es algo muy importante que tenemos que empezar como a sensibilizar a nuestros directivos, a nuestros gerentes, para que ellos sepan los trabajadores y que deben de ir a todos los niveles. Debe tener un trabajo o un plan de trabajo anual, debe hacer la promoción y la prevención de los riesgos laborales, debe firmar y modificar la política, debe definir los recursos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe apoyar a la compañía para el cumplimiento de requisitos legales, debe apoyar a la compañía para la gestión de riesgos y peligros de los trabajadores en el sistema de gestión sea continua. Viene una parte bien interesante de esta nueva norma y es el tema de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, básicamente, esta norma refiere puntualmente que según la normatividad legal vigente, la organización debe contar con información específica para que se desarrolle el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero resulta que en el decreto 1443 quedó abierto. ¿Qué quiere decir que quedó abierto? Que no lo especifica por ninguna parte. Listo, pero yo les quiero contar el día de hoy, que no sé si conocen, que el Ministerio de Trabajo, un poquito antes, 1443, salió un documento llamado Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para las Empresas, donde define claramente unos perfiles, que son los que vamos a recordar el día de hoy. Ojo, quiero hacer claridad en lo siguiente. Estos perfiles que yo les voy a dar o esta diapositiva que están viendo en este momento no está dentro del decreto 1443, está dentro del documento llamado Estándares Mínimos, pero que igual fue sacado por el Ministerio de Trabajo. Ustedes lo pueden buscar en internet con ese nombre, están varias páginas, está en la página, por ejemplo, del Consejo Colombiano de Seguridad, está en la página de Elaborando, que es una página donde normalmente actualizan toda la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Y se ha venido trabajando con estos, nos hemos venido guiando de este documento. Listo. Entonces, ¿qué dice este documento? Que para una empresa con menos de 20 trabajadores, quien administre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe contar como mínimo con 50 horas en capacitación o formación específica en seguridad y salud en el trabajo. Que de una empresa que tenga de 20 a 50 trabajadores, quien administre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe contar con 80 horas
de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Ya cuando hablamos de empresas de 150 trabajadores, el responsable debe ser una persona que acredite como mínimo ser técnico o tecnólogo. En algunos lugares de Colombia no hay fácil acceso para estudiar la tecnología o la técnica en salud ocupacional o en SISOMA o en seguridad e higiene, que son las tecnologías que en este momento existen. Entonces se da la opción de que como mínimo entonces de no poder ser tecnólogo y técnico, pero solo por si la zona donde está ubicado no se puede estudiar, deberá tener entonces 120 horas en seguridad y salud en el trabajo. Y pido disculpas porque en la presentación me faltó para las empresas con más de 150 trabajadores. ¿Qué dice el documento de estándares mínimos? Que para empresas que tienen más de 150 trabajadores deben de tener un profesional o un ingeniero en salud ocupacional y que en las empresas o en la localidad, en las localidades de Colombia donde no se pueda estudiar profesional o una ingeniería en esta área se debe de tener como mínimo 300 horas en capacitación específica en seguridad y salud en el trabajo. Quiero hacer una claridad y es porque yo menciono la palabra administrar, ¿cierto? ¿Por qué administrar? Porque es claro que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo tiene que desarrollar un profesional con licencia. El documento debe estar firmado por un profesional con licencia. Y para eso existe una resolución que también salió en el 2012, que es la resolución 4502, donde según el alcance de las licencias y las profesiones que tengamos o que se tengan en el área de seguridad y salud ocupacional, es decir, técnicos, tecnólogos, profesionales o profesionales de cualquier áreas especialistas, van a tener una cobertura para poder desarrollar este tipo de sistemas de gestión. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que este documento que se llama estándares mínimos define quién al interior de la compañía va a administrar el sistema de gestión. Ahora, las empresas que tengan contratados ya tecnólogos o técnicos o ingenieros o profesionales en salud ocupacional, pues no se deberán preocupar para nada por este numeral porque digamos que lo tendrán cubierto. Viene entonces un punto que habla la norma y es la capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para cumplir este numeral sencillo, lo que tenemos que hacer es un plan de formación. Y cuando uno trabaja planes de formación en sistemas de gestión, hay que recordar que no puedo dar eficacia de esa formación. Es decir, que estén desarrollando el plan de formación, piensen en el objetivo que tendrá esa capacitación para sus trabajadores o en el objetivo que quieren dar, de por qué quieren dar a conocer ese tema a sus trabajadores para que asimismo definan la forma de verificación de la eficacia de la formación. Es muy importante que tengan en cuenta que los temas que seguridad y salud en el trabajo, más que cognitivos, perdón, dime. Andrea, discúlpame, es que Walter nos comentó y creo que hay algunas inquietudes que de pronto se aleja un poco la voz y entonces se pierde como el sonido, en fin, para que de pronto nos colabores un poquito, ¿cierto? No sé si estemos de acuerdo y las personas que tengan alguna inquietud, así como Walter nos escribió, me escriban y vamos haciendo ajustes, como el tema del audio, parece que es como que se aleja la voz. Si me ayudas un momento en ese caso. Ok, perfecto. Trataré de que no se genere ese inconveniente técnico. Entonces, les estaba contando. Así está perfecto, listo, voy a tratar de seguir así. Entonces lo que les quería contar es que en el plan de formación es muy importante que cuando estén pensando en las estrategias de verificación de la eficacia, tengan en cuenta que los temas que se desarrollan en seguridad y salud en el trabajo son muy aplicativos más que cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo sencillo para que de pronto todos me puedan entender. Cuando yo doy una capacitación de uso adecuado de elementos de protección personal, no es adecuado o conveniente decir que yo para verificar la eficacia de esa formación
voy a hacer una prueba de conocimiento, porque es que lo que nosotros nos importa es que realmente cuando se vaya para campo utilice protección personal adecuadamente. Eso no me lo da, o sea, la eficacia no me la muestra que ellos me respondan un examen. La eficacia me lo demuestra una inspección o un seguimiento de uso de equipos de protección personal que yo posterior a haber dado la capacitación realice. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso. ¿Qué les digo yo o qué les aconsejo? Que para hacer un muy buen plan de formación en seguridad y salud en el trabajo, ustedes tienen que tener en cuenta qué riesgos identificaron en la matriz, cuál es la tendencia de la accidentalidad, es decir, cuáles son las causalidades de los accidentes que tienen en sus organizaciones. Y por último, qué brechas han detectado anteriormente, es decir, qué vacíos ven en la formación de las personas en el área de seguridad y salud en el trabajo. Y hay un punto súper importante que dice la 1443, y es que este plan de capacitación o programa de formación, como lo queramos llamar, debe ser revisado mínimo una vez al año por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Viene un tema muy importante y es el de la documentación. Como es un sistema de gestión, entonces hay que tener unos documentos mínimos. Para el caso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, son 16 documentos o 16 registros obligatorios en este sistema de gestión. Y acá también viene un tema bastante fuerte y es el tema de la protección o de la conservación de los documentos, es decir, cómo los vamos a controlar, cómo los vamos a mantener actualizados, cómo vamos a asegurar que las personas no utilicen en campo formatos obsoletos, cómo vamos a garantizar que no se nos elimina o que no se nos pierde un formato, que lo vamos a poder recuperar fácilmente. Esto es muy similar a lo que se maneja en cualquier otro sistema de gestión como el de ambiental, es decir, la NTC 14001, OSA 18001 y la 9001. Listo, entonces, en el artículo 12 y 13, para que ustedes lo vean más ampliamente, porque no podríamos extendernos en el tema, está todo el tema de saber cuáles son esos documentos y esos registros infaltables, es decir, que al momento en que ustedes les hagan la auditoría del sistema de gestión, tienen que tener sí o sí. De lo primero que hay que tener son las políticas y los objetivos firmados por el empleador, que fue lo que vimos anteriormente y que ya les expliqué. Además, se deben de tener las responsabilidades asignadas para el sistema de gestión. Este numeral con que se cumple, sencillo, en las organizaciones tenemos que crear perfiles. Estos perfiles deben de estar por cargos, pero estos perfiles no van a estar basados simplemente como los que conocemos cotidianamente en formación, educación y experiencia. Esa formación, esa educación y esa experiencia la vamos a encaminar también a todo lo que tenemos que tener en seguridad y salud. Y así como tenemos funciones y responsabilidades en las áreas específicas del cargo que nos desarrollamos, también debemos de definir las funciones y las responsabilidades específicas en el área de seguridad y salud en el trabajo. Debemos de tener además la identificación de los riesgos y los peligros. Más adelante hay todo un numeral de identificación de riesgos y peligros, entonces no lo voy a explicar. Debemos de pedir a nuestro proveedor de exámenes médicos, por eso es tan importante que en las compañías tengamos un solo proveedor de exámenes médicos. Ahora, hay organizaciones que tienen frentes de trabajo por diferentes ciudades o diferentes regiones de la ciudad, del país, donde definitivamente no podríamos tener el mismo proveedor, ¿cierto? Pero en la medida de lo posible, tratemos de mantener el mismo proveedor de exámenes médicos ocupacionales. ¿Esto por qué? Porque resulta que para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tenemos que tener el informe de condiciones de salud junto con el perfil sociodemográfico de la población trabajadora. Este perfil sociodemográfico
lo podemos hacer dentro de las compañías, pero lo que no podemos hacer es el informe de las condiciones de salud, además que debe venir firmado por un médico con licencia en salud ocupacional. Entonces, por eso es muy importante que tengamos el mismo proveedor para que el diagnóstico de condiciones de salud me abarque todo el universo de la población que tenemos dentro de la compañía. Bien, entonces debemos de tener documentado el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, el programa de capacitación que ya se los expliqué, los procedimientos o instructivos internos en seguridad y salud, los registros de entrega de elementos de protección personal, los registros de entrega de los protocolos y fichas técnicas cuando apliquen, los soportes de convocatoria, elección y conformación de los diferentes comités, que en este caso los comités que existen son el de emergencia, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el último que es el Comité de Convivencia Laboral. Debemos de tener todos los registros o los reportes de investigaciones de accidentes e incidentes. Debemos de tener el análisis de vulnerabilidad, los programas de vigilancia epidemiológica que apliquen, los formatos y los registros de inspecciones a las instalaciones, máquinas, equipos, compañía. Y por último y la matriz legal. La matriz de requisitos legales se debe tener actualizada. Y por último, ahora sí, las evidencias de las gestiones adelante. El tiempo. Hay una parte de comunicación. Para este ítem, ¿yo qué les recomiendo? Una Andrea, discúlpame. Comunicaciones, donde simplemente definamos por qué medio. Andrea. Sí, dime. Discúlpame, yo creo que en el punto anterior, si no me equivoco, por favor, los que están presentes en la sala, por favor me añaden si están de acuerdo o no. En el punto anterior, si quieres pasar por favor la diapositiva en la parte anterior. Se perdió un poco el sonido y no alcanzamos a escuchar. Yo personalmente quisiera ver si lo podía repetir. En la diapositiva anterior, por favor. Parece que tenemos como una fallita en el audio, en el internet, tal vez en la conexión, porque se pierde la comunicación. No sé si me estás escuchando. En este momento sí te estoy escuchando perfectamente. Ahora ya yo creo que ya retomamos mejor, pero a ver si le puedes dar atrás un poco la diapositiva y nos explicarás bien como la última parte, porque no, yo personalmente... ¿Qué dicen los asistentes? Sí, aquí tengo una pregunta. Sí, Karen Andrea Giraldo me dice que Walter también me está informando que sí se presentó una interrupción. Exacto. Yo creo que si no estamos de acuerdo, como en el 14, yo pienso de los formatos de registros, en fin, hacia el punto 16 más o menos. Ok, básicamente entonces vamos a repetir los últimos puntos. Voy a repetir desde el punto 13. Entonces debemos tener siempre documentados los programas de vigilancia epidemiológica. Incluir también todos los resultados de las mediciones ambientales, según aplique a cada organización, porque muchas mediciones ambientales no aplican a algunas empresas por su actividad económica. También debemos mantener, es decir, infaltable, los formatos de registro de inspecciones a las instalaciones, máquinas, equipos, recursos de emergencia, todos los que tengamos definidos dentro de la compañía. Además debemos de tener la matriz legal actualizada
con todas las normas que existan pues al momento. Les quiero dar una recomendación con la matriz. Yo me encuentro mucho en las auditorías que en la matriz no quitan o no eliminan las normas que ya fueron derogadas. Eso no debe estar dentro de la matriz. Ahora, si ustedes las quieren dejar, las deben de identificar, es decir, las deben colorear o deben de ponerle un distintivo a todas las normas que están actualmente vigentes. Entonces, la recomendación es que hagamos una depuración en las matrices que tengamos existentes para que no se tengan ni normas que no aplican a la actividad económica, que también se ve mucho, ni normas que ya hayan sido derogadas. En seguridad y salud ocupacional, en la historia, desde que nació por allá en el 79, todo este tema de seguridad y salud, ya han derogado bastantes normas, entonces para que lo tengamos en cuenta. Por último, entonces, las evidencias de las gestiones adelantadas para el control de riesgos prioritarios. Voy a hablar desde el sistema OSAS y desde el sistema RUC. Para el sistema OSAS y RUC es obligatorio documentar programas para riesgos prioritarios. Esos riesgos prioritarios se definen derivado de la matriz de riesgo y puede ser otra fuente, la tendencia de la accidentalidad. Entonces, es muy importante que se tenga documentado esos programas para riesgos prioritarios. Diría yo que es la forma adecuada para el decreto 1443 de cumplir entonces con la gestión de riesgos prioritarios, porque de otra forma no sería trazable, serían actividades muy sueltas. Venimos entonces con un numeral y es el numeral de comunicación. Entonces yo básicamente, para no extenderme en este tema, lo que les recomiendo es que la organización debe establecer una matriz o un procedimiento de comunicaciones donde defina claramente cómo se va a comunicar con sus partes interesadas, es decir, con sus contratistas, subcontratistas, con sus clientes, con sus proveedores, con la comunidad, etcétera. En toda la parte de seguridad y salud en el trabajo, cómo se va a comunicar con sus trabajadores al interior de la compañía. Voy a poner un ejemplo sencillo, cómo le van a comunicar a los trabajadores la política. Entonces yo en la matriz simplemente defino política, la voy a comunicar por medio de carteleras, por medio de intranet, ¿cierto? Todo ese tipo de estrategias que se pudiesen tener. Entonces, eso es lo que en el numeral de comunicación les diría que es la forma adecuada de cumplir el numeral. No hay otra forma de cumplirlo. O no hay otra forma más adecuada, diría yo, de cumplirlo. Venimos con un numeral súper importante, voy a tratar de avanzar rápidamente porque veo que el tiempo se nos agota. Entonces, identificación de peligros, evaluación y valorización de los riesgos. La norma es muy enfática en que llamemos así la matriz: identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Entonces, no es adecuado tener la matriz de riesgos o tener la matriz de peligros, no, debemos ponerle este nombre. Asimismo, entonces, ¿qué les recomiendo yo para cumplir este numeral? ¿O qué es lo que el decreto nos refiere? Obviamente tener la matriz. Esa matriz aconsejo yo que sea por frente de trabajo, que si tengo un área operativa y un área administrativa sea totalmente diferente la matriz para que realmente podamos tener un buen escenario de identificación de riesgos. La matriz, dice el decreto 1443, debe tener la participación de todos los niveles de la organización. Entonces debemos inventarnos o crear una estrategia dentro de la compañía para que dejemos evidencia de que los trabajadores participaron en la identificación de riesgos. Uno pudiese hacer una reunión general y sentarse con ellos a identificar riesgos y peligros. Ahora, una sencilla y que cotidianamente se utiliza es que se crea un formato de reporte de condiciones inseguras, actos inseguros, riesgos y peligros, donde el trabajador nos pueda contar entonces qué riesgos está evidenciando en su día a día. Y por último, la norma dice que dependiendo de la complejidad de los riesgos que se encuentren, se deben implementar
implementar otras metodologías adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo unos riesgos muy complejos dentro de mi compañía, no es válido solamente tener la matriz, debemos de tener unas metodologías adicionales. Ejemplo, el análisis de riesgo por oficio. Otro en el que podríamos pensar es en el análisis seguro de trabajo. Viene un numeral 16. ¿Qué dice este artículo 16? Que a la entrada de la vigencia de este decreto, es decir, desde el 31 de julio del 2014, todas las empresas, que yo ya les hablé que son todas las empresas desde el campo de aplicación, deben de hacer una evaluación inicial para que se haga una adecuada planificación del sistema de gestión. ¿Listo? Entonces, debemos de tener evidencia dentro de nuestras compañías que antes de la planificación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se hizo la evaluación inicial. Los componentes para esa evaluación inicial la encontrarán dentro del artículo 16, por esto lo coloqué ahí expreso para que ustedes lo miren y pudiesen crear una lista de chequeo con esto que pide el decreto y documentar entonces esa evaluación inicial. Además, se tiene que tener en cuenta en esta evaluación inicial los 2 años anteriores a esta evaluación inicial en la accidentalidad para hacer una adecuada planificación. Listo. Entonces viene el artículo 17, que es derivado del que estábamos hablando, y es la planificación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, básicamente dice que el empleador o contratante debe adaptar mecanismos para planificar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la evaluación inicial. Por eso es tan importante y por eso hago tanto énfasis en esa evaluación inicial, porque es que claramente el decreto está diciendo su plan tiene que partir de esos resultados y este artículo 17 o la demostración o el registro de este artículo 17 tiene que ser absolutamente congruente con el artículo 16. Viene todo el tema de indicadores. Entonces, como en el programa de salud ocupacional, ya nosotros no tenemos decisión o potestad para definir cuáles son los indicadores que tenemos que tener. Para la 1443 se tienen que hacer o medir o implementar todos los indicadores que vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero, además de que tenemos que tener unos indicadores específicos, es que el decreto nos está pidiendo una ficha y la ficha tiene que tener los siguientes datos. Debe tener la definición del indicador, en otras palabras es básicamente el nombre del indicador. Debemos de tener la forma de interpretación del indicador. Se debe definir un límite o el valor a partir del cual se está cumpliendo la meta. Se debe definir el método de cálculo, es decir, que tenemos que tener la fórmula expresa de cómo vamos a hacer la medición de ese indicador. Debemos decir cuál es la fuente de información para el cálculo, es decir, de dónde salen los datos, de dónde sale ese numerador y ese denominador de ese indicador para que me arroje un resultado. Debe decir cada cuánto lo voy a medir, es decir, la periodicidad y qué personas van a conocer este resultado. Entonces debemos tener esta ficha, es obligatorio y lo define la norma. Ahora entonces viene el tema de qué indicadores tener. Entonces, en el artículo 20, 21 y 22 indican todos los aspectos que se tienen que tener en cuenta para la definición de los indicadores. Nos demoraríamos casi que 1 hora hablando de los indicadores, entonces es por eso que simplemente les voy a dejar los artículos en los que expresamente está. Andrea, buenas. Entonces, Andrea, sí, discúlpame cuéntame. un momento, por favor. Claro que Son las sí. 53 minutos. Yo sí Sí. quiero solicitarles a los asistentes que nos extenderíamos un poco, temas muy interesantes, entonces para que por favor las personas que estén interesadas nos hablen un momentico ahí por el chat. Yo creo que nos iríamos más o menos por ahí hasta las, ¿tú consideras? Son las 7:53. Ya estamos finalizando. Ah, perfecto. Entonces yo pienso que a las 8 estaría bien, sí.
Andrea, ¿me escuchas? Sí, Bueno, muy bien. Entonces, como hacia claro que las te 8, estoy escuchando. 10 minuticos de preguntas y respuestas y demás. Perfecto. Si hay alguna inquietud de parte de los Ok, asistentes, perfecto. con mucho gusto en el chat. Bien, Perfecto. entonces, al de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Esto también viene desde el programa de salud ocupacional, desde la resolución 1016. Y lo que yo les digo es simplemente que es infaltable en el momento de que nos auditen el tema de plan de emergencias. Entonces, claramente vamos a tener el documento plan de emergencias, es decir, lo vamos a tener congruente con el análisis de vulnerabilidad, es decir, que en el documento debe estar absolutamente todas las amenazas, el antes, el durante y el después, o los planes operativos normalizados que debamos tener pues como de las amenazas que se encontraron en el análisis de vulnerabilidad. Debemos de tener definidos entonces el grupo de brigadistas, debemos definir unos protocolos de emergencia, debemos tener unos simulacros, este simulacro mínimo 1 al año. Debemos de tener la evidencia de la conformación de brigadistas, debemos de tener unos distintivos para esos brigadistas, debemos tener unos recursos para las emergencias, que son los extintores, y recordar que no solo es en la oficina administrativa, se debe tener en todos los frentes de trabajo. Señalización de seguridad y todo el tema de inspección a los recursos. Hay que se hagan continuamente a los extintores, a los botiquines, a las camillas y a todo este tipo de cosas. Viene un tema y la norma dice que las empresas para realizar compras, cualquier adquisición y compañía. ¿Yo qué les puedo decir de este numeral? Para otros sistemas de gestión se llama gestión de compras o gestión de contratación, ¿cierto? Lo que ven en un procedimiento lo pueden hacer junto o separado, donde se defina típicamente cuáles van a ser las reglas de oro para que la compañía adquiera productos o servicios que en seguridad y salud en calidad específicamente, importa mucho eso, el tema de la calidad. Entonces, que me den un buen servicio, el producto cumpla con los requerimientos en seguridad y que servicios de licencia. Entonces, por ejemplo, salud ocupacional. De operacional y una retroalimentación y definir si ese proveedor pues pude en la compañía o no, es decir, si le puedo o no. Andrea, buenas tardes. Gestión del cambio. Hola, ¿cómo estás? Perdóname, Andrea, yo pienso que sería bueno como mirar unas dos conclusiones
o no sé, las que consideres pertinentes, porque veo que en este momento tenemos como un par de inconvenientes técnicos y no se está como, ya ha mejorado un poco el tema de internet, pero parece que tenemos problemas como técnicos. De hecho, Beatriz ya no se encuentra, solamente estamos, Karen me hace una pregunta acá, se presentó una interferencia, Walter también, en fin. Entonces yo pienso que una parte de conclusiones, considero yo por el tema de internet. ¿Qué opinas? Ok, sí, no tengo ningún problema. Igual ya estábamos terminando. Lo que nos falta es mencionar que debemos procedimentar un procedimiento, valga la redundancia, para gestión del cambio, que debemos hacer auditoría mínimo una vez al año del sistema de gestión, que debe realizarse una revisión por la dirección una vez al año y que el decreto establece 23 entradas que al mismo tiempo son salidas para la revisión por la dirección, que se tiene que tener o cumplir todo el punto de investigación de accidentes e incidentes congruentes con la resolución 1401 y que para el mejoramiento continuo o para terminar con la A del ciclo PHBA se deberán tomar acciones preventivas y correctivas en el sistema de gestión. Básicamente esos eran como los temas que nos faltaban tratar. Por último, para concluir entonces las disposiciones finales, es obligatorio que la persona que administre el programa de seguridad y salud en el trabajo tome un curso virtual que será dado por el Ministerio del Trabajo de 50 horas. A hoy no ha salido ese curso, no hay información sobre el tema, pero esto fue lo que definió el artículo 35. En el artículo 36, entonces, encontrarán las sanciones por el incumplimiento de no implementar el sistema de gestión. Y por último, el tema de la transición. Entonces, 18 meses para las empresas con menos de 10 empleados, 24 meses para las empresas con más de 10 a 200 trabajadores y 30 meses para las empresas de 201 trabajadores a más trabajadores. Entonces, estos tiempos serán contados a partir del 31 de julio del 2014 para su conocimiento y para que vayan haciendo cuentas entonces de qué momento ya el ministerio puede llegar a la compañía a preguntar por el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Este sería Andrea, como el final. discúlpame, ¿me puedes dejar la última diapositiva que tenías de la presentación, por favor? Bueno, yo creo que excelente el tema, excelente este conocimiento. Mil gracias, Andrea. A todos los asistentes también hoy en nuestra sala queremos invitarlos para que estén muy pendientes de la información que les va a llegar a su correo electrónico, de más nuevas entregas. Próximamente tendremos a Beatriz Peláez, también un experto en salud ocupacional, más desde el área gerencial y todo, en una nueva entrega de una conferencia virtual sin costo, que estén muy pendientes, e informarles nuevamente que el 3 de febrero comenzamos el diplomado. Estos son los módulos, un diplomado orientado a la administración del salud ocupacional. Es una necesidad hoy imperiosa, lo vimos ahora, lo que nos comentaba Andrea con respecto al tema de formación. Son 100 horas dictados los martes, miércoles y jueves de 6 a 10 de la noche. Comenzamos en febrero 3 y finalizamos en marzo 31 con un promedio de 2 meses y medio aproximadamente. Una noticia importante es que antes del 29 de este mes tenemos un descuento del 10% sobre el valor del diplomado. Para que llamen a CompuEstudio o vamos a estar en contacto con ustedes para que tengan ese tipo de posibilidades de conocimiento con expertos como el día de hoy que estuvimos con Andrea López
nuestra invitada en este espectacular tema. Muy bien, entonces damos por finalizado nuestra conferencia sin costo. Permítame, ¿habrá alguna pregunta? Qué pena. Por favor, abrimos, como estamos sobre el tiempo, abrimos unos 5 minuticos para preguntas y respuestas. Por favor, por el chat, si alguien o quiere que abramos el micrófono, me escriban si hay alguna pregunta con respecto, por favor. Bueno, Andrea, yo pienso que todo está muy claro. A mí, especialmente, me quedó todo muy claro. Aprendí mucho de salud ocupacional el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos y espero pues que les haya servido. Perfecto. Entonces, mil gracias por ese valioso conocimiento de parte de Dios. Muchas gracias por todo ese tema interesante. A los asistentes les recomiendo que estén muy pendientes de nuevas entregas en conferencias virtuales sin costo con Compuestudio. Muchas gracias y muy buena noche. Feliz noche.